Amado Padre, gracias por permitirnos a esta hora abrir su palabra y le pedimos humildemente que nos ayude a entenderla. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hola apreciados, pues bienvenidos a esta cuarta entrega ya de la serie que hemos titulado Textos Difíciles. Ahora vamos a ver lo que el apóstol Pablo quiere decir con partir y estar con Cristo. Y es que en Filipenses 1:23 les invito a que busquen sus Biblias y vayan al texto porque vamos a estar estudiando desde ahí, de Filipenses 1:19 al 24. Pero en el versículo 23 dice el apóstol Pablo: porque de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. Y es que, hermanos, en este texto hay personas que lo interpretan diciendo que lo que el apóstol Pablo está diciendo es que él al morir iba a irse y a estar en presencia de Cristo inmediatamente. Es para sustentar o queriendo sustentar la doctrina de la inmortalidad del alma. Pero es en realidad eso lo que el apóstol Pablo está diciendo en el texto. Así es que les invito a que vayan a sus Biblias, Filipenses 1, vamos a considerar del 19 en adelante. Y es que, hermanos, hemos estado viendo en esta serie diferentes herramientas, diferentes cosas que nosotros podemos hacer para interpretar correctamente la Biblia. Y hay una muy sencilla y que a veces pasamos por alto. Es el ir a la Biblia con el deseo de ser enseñados por ella. No llevar nuestros preconceptos y quererles poner esos preconceptos al texto bíblico. Eso es lo que sucede aquí. A veces no tomamos el tiempo tampoco para entender, para desglosar lo que se nos está diciendo, lo que la Biblia nos está enseñando. Le hacemos una lectura rápida y no nos damos cuenta, no desglosamos los pasos, las enseñanzas de ella. Esto no es nuevo. Al mismo apóstol Pedro le sucedió. ¿Se acuerdan cuando Pedro le pregunta a Jesús sobre Juan y le dice: ¿y este qué? Y le dice el Señor, le dice: bueno, si yo quiero que este quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Y dice la Biblia que por eso se expandió el dicho de que Juan no moriría. Y dice la Biblia: pero Jesús no le dijo eso, el Señor no le dijo eso. Solamente le dijo: si yo quiero que él quede, ¿a ti qué? O sea, Jesús no le había dicho a Pedro que Juan no moriría. Entonces tenemos que tomarnos el tiempo, tenemos que ver qué es lo que se nos está enseñando. Leer con cuidado el texto bíblico. Y eso es lo que vamos a hacer hoy, simplemente. Leer con cuidado el texto bíblico para ver qué es lo que Pablo está diciendo en Filipenses 1:23. Pero les decía que vamos a considerar desde el texto 19. Dice la palabra del Señor. Filipenses 1:19. Porque sé que esto resultará en mi liberación mediante las oraciones, otra traducción podría ser mediante las súplicas, mediante las oraciones de ustedes y la provisión del Espíritu de Jesucristo, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora como siempre, Cristo será ensalzado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger, porque de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. Sin embargo, continuar en la carne es más necesario por causa de ustedes. Entonces, como les decía, hermanos, vamos a leer con cuidado este texto para ver qué es lo que el apóstol Pablo nos está enseñando en él. Y para esto vamos a separarlo en puntos. La primera sería la condición del apóstol. Condición
del apóstol, la condición del apóstol. Mire, dice el texto 19, porque sé que esto resultará en mi liberación. O sea que el apóstol Pablo está diciendo que él se encuentra aprisionado, que se encuentra en prisiones, está en la prisión. Si él sabe que va a ser liberado, es porque está en prisión. Y en realidad esta carta se escribió en la primera vez que Pablo fue encarcelado en Roma. Cuando él estaba en la prisión en Roma, escribe la carta a los filipenses. Entonces, él está preso. Condición del apóstol, estaba preso. Dice, porque sé que esto resultará en mi liberación mediante las oraciones de ustedes. O sea, él está aprisionado, pero está confiado en que la iglesia está orando por él. Y que eso va a resultar en la liberación de él. Entonces, él confiaba en su salida. Confía en su liberación. Liberación. Ya sea por las oraciones de ustedes, dice el texto, y la provisión del Espíritu de Jesucristo. Entonces él confía que va a ser liberado por las oraciones y por la intervención del Señor a su favor. Pero se le nota al apóstol Pablo una actitud tranquila, una actitud serena, aún estando en prisión, aún estando preso. ¿Por qué? Mire lo que dice el texto 20. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora, como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o ya sea por muerte. Él está confiado, él está tranquilo. Aquí nos deja una gran enseñanza el apóstol Pablo. Él está tranquilo y confiado porque pase lo que pase con él, Cristo va a ser exaltado. Cristo glorificado. Glorificado en él. O sea, ya sea lo que pase conmigo, dice Pablo, cualquier situación, estando yo preso, Cristo va a ser exaltado. Y aquí nos empieza a hablar el apóstol Pablo de las opciones que él tiene mientras está preso. Porque dice, al final del texto 20, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Se empieza a dar aquí dos opciones, que esto es lo importante para entender lo que el apóstol Pablo está diciendo, compartir y estar con Cristo. Pero bueno, lo que nos interesa hoy es la condición del apóstol. Ahorita es la condición del apóstol. Está preso, está confiado en su liberación y está tranquilo porque lo que suceda con él, Cristo va a ser glorificado. Muy bien, continuamos leyendo el texto y así pasamos a nuestro segundo punto. Como les decía, el apóstol empieza a dar las opciones, ya sea por vida o por muerte. Entonces, en el segundo punto ponemos opciones del apóstol. ¿Cuáles son las opciones del apóstol? Dice el texto 21. Pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Aquí vemos dos opciones. Una, vivir, que es Cristo, y la dos, morir, que es ganancia. Vamos a ver la primera. Primera opción, vivir. Sabemos que el apóstol Pablo fue una persona muy trabajadora a la hora de esparcir el evangelio. Él fue muy fructífero. Su labor era muy fructífera. Para él, vivir era predicar a Cristo, enseñar a Cristo, mostrar a Cristo. Para él era vivir una labor fructífera. Para él, vivir era ir de lugar en lugar plantando iglesias. Nosotros lo conocemos como un gran plantador de iglesias
a Pablo. Donde iba, establecía una iglesia, la organizaba, hacía nombramientos, la dejaba funcionando, se iba a otro lugar a plantar otra iglesia. Él era un plantador de iglesia. De iglesias. Para él, vivir era ser evangelista. Por su influencia, almas llegaban a los pies de Cristo. Él compartía el evangelio y personas se convertían. Los gentiles venían, judíos venían a la fe que era en Cristo Jesús. Entonces, para él vivir era evangelista. Era un gran evangelista. Y podemos decir, o se dice, que por su influencia, o gran parte de su influencia, hizo que el evangelio llegara a todo el mundo conocido en su época. Llevó el evangelio al mundo. Evangelio al mundo. Entonces, la primera opción que presenta el apóstol Pablo en su condición de estar preso es continuar viviendo. Y esto es bueno, porque va a ser una labor fructífera, voy a seguir compartiendo a Cristo, voy a seguir poniendo iglesias, el evangelio va a seguir avanzando en el mundo, o sea, es buena. Pero dice que el morir es ganancia. O sea, la segunda opción que da el apóstol Pablo es morir. Y dice que es ganancia. ¿Por qué es ganancia? Pues bueno, no es extraño para nosotros entender que el apóstol Pablo sufrió mucho durante su vida. Y miren, déjenme les leo un texto un poquito largo, pero nos da la idea de por qué dice él que morir es ganancia. Es que él realmente, por compartir el evangelio, por llevar con ese poder el evangelio al mundo, tuvo mucho sufrimiento. Miren lo que dice 2 Corintios 11, 22 al 29. Dice, ¿son ellos hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. ¿Son servidores de Cristo? Hablo como si hubiera perdido el juicio. Yo más. En muchos más trabajos, en muchas más cárceles, en azotes. Aquí nos empieza a dar todo lo que ha padecido el apóstol. Muchos más trabajos, muchas más cárceles, en azotes sin número de veces, con frecuencia en peligros de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido golpeado con vara. 1 vez apedreado. 3 veces naufragué. Y he pasado una noche y un día en lo profundo. Con frecuencia en viajes de peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de compatriotas, peligros de gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, dice, en trabajos, en fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y en sed, con frecuencia sin comida, en frío y desnudez. Dice, además de tales cosas, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién es débil sin que yo sea débil? ¿A quién se le hace pecar sin que yo no me preocupe instantáneamente? Entonces vemos que la vida del apóstol no fue nada fácil. Fue una vida plagada de sufrimientos. Entonces, el apóstol Pablo tuvo una vida muy sufrida. Vemos que tiene una vida muy sufrida. Y no es de que se queje de vivir o que ya no quiera vivir o que prefiriera morir. No es eso. No prefiere morir. No prefiere morir. Pero miren lo que él mismo, lo que en la misma carta a los Filipenses, pero en el capítulo 3, dice tocante la esperanza que él tiene, una esperanza que él tiene. Miren, Filipenses 3, 9 y 11, para que nos dé una idea por qué él, la segunda opción es morir y él descansaría. Bueno, ya lo entendimos por qué, porque tiene una vida muy difícil, pero miren la esperanza que él tiene si eso llegase a pasar.
Filipenses 3, capítulo 3, versículo 9, dice, y ser hallado en él, en Cristo, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, y conocerlo a él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Entonces, él tiene una esperanza. Si llegase a morir, tiene una esperanza en resurrección. Tiene una esperanza en la resurrección. En la resurrección a una vida sin sufrimiento. A una vida sin sufrimiento. Entonces, vemos las dos opciones que el apóstol Pablo está presentando. Yo estoy en prisiones, estoy preso y tengo dos opciones. Una, vivir, y la otra es morir. Esas son mis dos opciones. Mira, pero seguimos estudiando el texto detenidamente. Ahora vamos a Filipenses 1:22. Continuamos leyendo. Mire lo que dice. Pero si el vivir en la carne, esto es continuar viviendo, ¿verdad? Si la primera opción, si me toca la primera opción, pero si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger. Hasta ahí el apóstol Pablo nos está diciendo que hasta ahí llegan las dos opciones que tiene. Son dos opciones que tengo únicamente y la conclusión es que no sé cuál escoger. Ya no hay más explicación sobre las opciones. Vamos a titularle a este tercer punto el anhelo. Anhelo del apóstol. El anhelo del apóstol. Y lo que el apóstol nos está diciendo en el versículo 22 es que no sabe cuál escoger de esas dos opciones. No sabe qué escoger. No sabe qué escoger porque si vive va a seguir la predicación del evangelio con poder, eso es bueno, pero si muere va a descansar. Entonces no sabe cuál escoger. Pero si continuamos leyendo el texto bíblico, nos presenta una tercera opción, que para diferenciarla vamos a ponerle el anhelo del apóstol. Mire lo que dice. Porque de ambos lados me siento apremiado. Sigue todavía mencionando sobre las dos opciones. Pero en las dos opciones dice, en ambos lados, entre vivir y morir, me siento apremiado. Esa expresión es como alguien que va caminando o va viajando y no tiene espacio para hacerse hacia un lado en el camino. Va muy apretado y no puede moverse. Entonces, dice que por ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues esto es mucho mejor. ¿Ok? Aquí se presenta una tercera opción, la cual es partir y estar con Cristo. Ahora, de esa opción o de ese anhelo, a la que le vamos a poner anhelo, de ese anhelo sí tiene preferencia de escoger. De vivir o morir no tiene preferencia, pero de partir y estar con Cristo, esa sí tiene preferencia. Esa es mucho mejor. Yo preferiría esa, dice el apóstol Pablo. Partir y estar con Cristo. Entonces, tercera opción, partir y estar con Cristo. Vemos, hermanos, que son tres cosas diferentes. Entre ellas no se entrelazan,
no tiene que ver ni la primera opción con la última, ni con la segunda, ni la segunda opción con la primera, ni con la tercera, ni la tercera opción tiene que ver con la primera, ni con la segunda. Son independientes, son tres opciones diferentes que está viendo el apóstol Pablo. O tiene dos opciones y un anhelo. Vamos a ponerle aquí. Dos opciones y un anhelo. ¿Y cuál era el anhelo del Señor, del apóstol Pablo? Miren lo que dice 1 Corintios 15, 51 y 52. Así que les digo un misterio. 1 Corintios 15, 51 y 52. Así que les digo un misterio. No todos dormiremos. Esta es la expresión para decir que no todos moriremos, diría otra traducción, o es lo que quieren decir los escritores bíblicos cuando ponen dormir o el sueño de la muerte. No todos dormiremos. Y nótense, hermano, que el apóstol Pablo se cuenta como los que no van a dormir o morir. Dice, así que les digo un misterio, no todos moriremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final. O sea, cuando Cristo venga, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Ese es el anhelo del cual habla el apóstol Pablo. Que hay dos opciones, vivir o morir. Pero hay una tercera opción, que Cristo venga antes y que me transforme y que nos vayamos con Cristo. Me vaya yo, dice el apóstol Pablo, y pues todos nosotros nos vayamos y estar con Cristo. Esa opción es mucho mejor. Esa opción sí la escojo. Y en realidad, hermanos, esas opciones pues nosotros las tenemos día a día. Podemos tener la opción de seguir viviendo. Podemos tener la opción de morir en cualquier momento. Pero también está la opción de que Cristo venga en gloria y que no pasemos por el trago amargo de la muerte, sino que pasemos directamente de la vida a ser transformados de este cuerpo corruptible a incorruptible e irnos a estar en la presencia de Cristo. ¿Quién no escogería esa opción junto con el apóstol Pablo? Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. El apóstol Pablo no está diciendo, yo voy a morir y al morir me voy directamente con el Señor. Sale de mí un alma que está aquí adentro de mí aprisionada y se va directamente a estar con Cristo. Eso no está diciendo el texto. El texto está diciendo que hay dos opciones, las cuales él no sabe cuál escoger de las dos, pero tiene un anhelo que sería mejor que las opciones: ser transformado y llevado con Cristo. Entonces, podemos poner aquí también que el anhelo no es parte de las opciones. Ven, hermanos, como si leemos el texto bíblico con cuidado, nos tomamos el tiempo para ver qué es lo que el escritor nos está diciendo, qué es lo que el apóstol, el profeta, el Señor Jesús nos quiere enseñar. La palabra de Dios nos quiere enseñar a nosotros, tomarnos el tiempo, desglosarlo, sin prisas, sin preconceptos. La Biblia se muestra clara tal cual es. Entonces, hermanos, podemos poner como conclusión, dice, el texto, voy a poner el texto no dice, que al morir iría con Cristo. No dice que al morir
iría con Cristo. El texto presenta dos opciones. Lo que sí hace es presentar dos opciones y un anhelo. Dos opciones y un anhelo. Y lo que este texto nos enseña es a compartir la esperanza. Eso es lo que nos enseña el apóstol Pablo con esta situación también. A compartir esa esperanza que él tenía. A vivir por Cristo. A que si nosotros continuamos viviendo, seguimos en esta vida, tenemos que salir y compartir esa esperanza que el apóstol tiene y que nosotros tenemos. El vivir por Cristo. El vivir esta vida quizás de trajines, quizás de luchas, yo no sé cómo te encuentres tú, qué dificultades estés viviendo. Pero puedes vivir por Cristo o vivir en Cristo. Porque Cristo no nos prometió una vida sin aflicciones. Lo que nos prometió es que en las aflicciones Él iba a estar con nosotros. Y eso sí marca una diferencia. Entonces vive por Cristo. Vive en Cristo. Que tu vivir sea Cristo. Mientras esperas esa gloriosa promesa de la segunda venida. Así como Pablo estaba ansioso. Todos estamos ansiosos por ese momento. Eso lo escogemos. Eso sí queremos que pase. Pero mientras llega esa esperanza, vivir por Cristo. Vivir en Cristo. Vivir compartiendo esa esperanza con aquel que no la tiene. Ser una vida fructífera. Una vida fructífera para mí y una vida fructífera para los que me rodean. Reflejando el amor y el carácter de Cristo. Hermanos, somos la iglesia del Señor. Somos los encargados de llevar el mensaje de esperanza en un mundo de desesperanza, en un tiempo difícil como el que estamos viviendo. Tomamos el ejemplo de Pablo y compartamos las bienaventuradas promesas de nuestro Señor. Acompáñenme a escuchar este himno. Cansado y abatido, dilo a Cristo, angustiado por el gozo vivo, dilo a Cristo el Señor. Dilo a Cristo, Él es tu amigo mejor. Hermano, dilo a Cristo el Señor. Si en ti sientes grande amargura, dilo a Cristo. Si en tu vida hay faltas ocultadas, dilo a Cristo el Señor. Dilo a Cristo, Él es tu amigo mejor. Otro no hay como el amante hermano, dilo a Cristo el Señor. Si el nublado de tristeza temes, dilo a Cristo. Si saber de tu mañana quieres, dilo a Cristo el Señor. Dilo a Cristo, Él es tu amigo mejor. Otro no hay como el amante hermano, dilo a Cristo el Señor. Al contemplar la muerte, dilo a Cristo,
amigo mejor. Otro no hay como el amante hermano, dilo a Cristo el Señor. Oramos. Nuestro amado Padre y nuestro Dios, gracias por permitirnos aprender de su palabra, por enseñar su carta de amor tan clara cual es, por las promesas maravillosas que tenemos en ella. Ayúdenos a vivir esas promesas, a hacerlas parte de nosotros, a abrir nuestra mente y nuestro corazón a esas promesas y a compartirlas con aquellos que no la tienen. Mi Señor, seguimos pidiendo por sanidad en esta crisis de salud, en esta crisis financiera que el mundo está viviendo y en la crisis social que está viviendo el país. Pedimos por su intervención divina, mi Señor. Nos ponemos en sus manos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Que el Señor les bendiga.